Mi nombre es Miriam Southwell, soy investigadora principal del CONICET y docente investigadora de la Universidad de La Plata, donde dirijo el doctorado en Ciencias de la Educación. Trabajo desde hace ya un tiempo en temas que historizan y que miran también las tensiones actuales del trabajo de enseñar. Respecto a cuándo y cómo comencé a investigar sobre la formación y el trabajo docente, diría que comencé mi trabajo académico especialmente interesada en la revisión histórica de la educación. En ese marco, muy tempranamente, el lugar determinante de la formación y el trabajo docente fueron llamando mi atención. Desde entonces siempre he vuelto a la cuestión docente desde una mirada histórica y sobre todo atravesado por la preocupación sobre la cuestión de la desigualdad educativa y la incidencia del trabajo docente en relación con ello. Hay un elemento que me permite reflexionar acerca de que la escuela no solo reproduce un orden social injusto, digamos, mirar la dinámica de la escuela, por un lado, en relación a esa reproducción de ese orden social injusto, de los que ya nos han enseñado hace mucho tiempo la sociología crítica, sino que además la escuela produce otras desigualdades que se sobreimprimen sobre esa reproducción. Allí hay un lugar determinante de la perspectiva docente eh, respecto de ese lugar en relación a las desigualdades educativas y cómo se busca torcerlas o no, o más bien confirmarlas, que siempre es mi preocupación mirada en términos históricos y también en su dinámica actual. eh, Cómo los y las docentes se paran frente a las políticas, frente al imperativo de la expansión escolar y de la igualdad. Así, mi línea de trabajo ha ido abordando, como decía, la historización del trabajo docente, lo que me ha permitido marcar la perdurabilidad de la matriz histórica como una condición insoslayable. Asimismo, he abordado la configuración y la consolidación de la escolaridad secundaria a través de la noción del formato escolar, que posibilitó reconocer y dar a conocer formatos alternativos para ese nivel de la enseñanza y los aprendizajes que ellos producían para la matriz histórica consolidada. Y en ese marco y con la preocupación de la igualdad, elaboré un concepto nuevo, el concepto de posición docente, que afortunadamente ha sido retomado y puesto a funcionar por una enorme cantidad de colegas de Argentina y de otros países, revisándolo, extendiendo sus hipótesis, así como abriendo también nuevos interrogantes. También respecto a qué perspectiva he ido tomando para la investigación sobre los temas de formación y trabajo docente, además del abordaje histórico del que ya hablé, me interesó especialmente la perspectiva del análisis político del discurso, que conocí a través de los trabajos y la tarea docente de Adriana Puigros, que dirigió mi tesis de maestría. Con esa motivación quise ir a hacer mi doctorado a Inglaterra, a la Universidad de Essex, con Ernesto Laclau, un filósofo político, cosa que efectivamente pude concretar. Allí trabajé en profundidad con esa perspectiva del análisis político del discurso que fui tomando para mirar la dinámica educativa y a partir de ahí la perspectiva postestructural, no esencialista, la mirada que pone un fuerte énfasis en la subjetivación política como un lugar central, pasó a ser importantísima para todos los trabajos que inicié desde ese momento. Con ello analicé las múltiples formas de interpelación que las políticas docentes llevaron adelante y como decía, hace unos años acuñé ese nuevo concepto que afortunadamente ha sido muy recogido por distintos colegas que lo han ido problematizando, expandiendo, poniéndolo a funcionar en distintos contextos. Ese concepto de posición docente se nutre de una noción que yo tomo del análisis político del discurso y en particular del trabajo de Ernesto Laclau, que es la noción de posiciones de sujeto. A partir de allí hago una elaboración para mirar el trabajo docente en particular.
Usábamos ese concepto en la tesis de doctorado de Alejandro Basiliades, que yo dirigí, y a partir de allí elaboramos un artículo que ha tenido mucha circulación. Y desde entonces seguí profundizando esa línea, ampliándolo, usándolo en distintos contextos, problematizándolo a través del intercambio con distintos colegas. Debo decir que ese concepto se me fue armando en la práctica de la investigación, porque yendo de escuela a escuela, mirando distintas situaciones, mirando dinámicas institucionales, fue surgiendo una pregunta recurrente sobre cuáles son las condiciones de posibilidad de un trabajo comprometido y democratizador del vínculo educacional. Y así fui desarrollando ese concepto en relación a la productividad de las diferentes acciones docentes desarrolladas en el marco de la interpelación de diversos discursos sociales y educativos. Partí, por supuesto, de retomar valiosas indagaciones sobre las regulaciones del trabajo docente en los estudios de pedagogía, historia, política y sociología de la educación en distintos años, pero también busqué incorporar otras dimensiones para seguir aproximándonos a esa pregunta, para mí siempre abierta, sobre qué produce esa implicación o la falta de esa implicación de las y los docentes en el trabajo de habilitar, acompañar y sostener la formación, como en instituciones que tienen características muy similares, que atienden a matrículas muy similares, que lo hacen con las posibilidades y las limitaciones que las instituciones tienen en condiciones bastante parecidas, con docentes que también tienen una condición de formación laboral y salarial bastante similares. Sin embargo, propician para sus estudiantes experiencias formativas distintas. Por eso para mí es siempre una pregunta abierta. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué es lo que produce recorridos formativos distintos? Y en ese abrir ese interrogante, en esa búsqueda, en ese darle vueltas a esa pregunta fue que me fue surgiendo esta noción de posición docente. Eh, y fui buscando darle cierto grosor conceptual que permitiera interrogar esas situaciones con cierto recorrido teórico que buscara aproximar una respuesta complementaria, más allá de todo lo que conocíamos de trabajos previos, sobre la condición salarial, sobre la regulación del trabajo, sobre la formación, eh, algo más que me permitiera pensar, bueno, ¿qué pasa allí? ¿Cómo hay una implicación que produce o no mayores formas de inclusión, mayores apoyos, mayores acompañamientos que en definitiva habiliten, posibiliten, eh, generen recorridos más productivos para las y los estudiantes? Eh, y a ir viendo, a ir identificando cómo las acciones docentes se encuentran enmarcadas en discursos sociales y educativos que habilitan unas y otras tomas de posición. También es cierto que pensar en estos aspectos implica preguntarse qué particularidades y qué desafíos presenta la investigación sobre formación y trabajo docente. Creo que podríamos decir muchas cosas, podríamos abrir muchos desafíos. Tal vez voy a sintetizarlo en torno a pensar la cuestión de la jerarquización de la docencia a través de tres aspectos, tres dimensiones claves conocidas, pero que creo que siguen siendo muy productivas: la política, el saber y la ética. Porque sin lugar a dudas, la docencia es una de las profesiones que tienen que ver con el trabajo sobre los otros, las otras, y por ello es una dimensión por la cual se expresa el Estado por acción o por omisión. Es por ello que el primer paso de jerarquización es ese mensaje público que dan las políticas públicas. Por ejemplo, si la política pública parte de un diagnóstico donde la docencia es entendida como una tarea fundamental de acumulación de saberes y de valiosa experimentación para avanzar en los problemas pedagógicos cotidianos, y la mira como aquella que efectivamente tiene en sus manos un valor primordial, ayuda, sin lugar a dudas, a producir en la sociedad una imagen social que valore, que espere y que demande de ella lo mejor.
Si por el contrario, la vinculación que se tiene con ellas y ellos se basa en la sospecha y la descalificación, eso generará también condiciones más bien perniciosas, más bien negativas para el trabajo cotidiano. Claro está que el problema no termina allí. El trabajo de enseñar implica ser portador de un capital cultural jerarquizado, relevante, desafiante, una vinculación con el saber que se demanda, pero también se recrea, se busca, se alimenta con mano propia. La existencia misma de chicas, chicos y jóvenes educándose nos impone pensar, traducir y producir un mundo para ellas y ellos, y asumir que podrán también ellas y ellos imaginar el mundo. En esa tarea somos insustituibles, un lugar relevante que nos autoriza, a partir de hacernos cargo de lo complejo, insuficiente e incompleto del mundo, y que no es como lo quisiéramos, para generar un marco de amparo y así poder formarse. He ahí uno de los sentidos más profundos que hacen tan peculiar y le da profundo sentido al trabajo pedagógico, donde nuestra mirada y nuestra presencia son irreemplazables. Creo que estos aspectos toman efectivamente las dimensiones de la política, del saber y de la ética que se ponen en juego en el trabajo cotidiano, en el trabajo docente que llevamos adelante cotidianamente en las instituciones.